En nuestro retiro familiar anual, busqué una camiseta a juego. Mamá me la quitó de la mano y dijo, estas son para personas con familias de verdad. Mi hermana se rió. ¿Viniste sola? Asentí. Entendido. Luego conduje a casa. Esa noche, cancelé los pagos de su alojamiento, la hipoteca de mamá y el coche de mi hermana. A medianoche, 86 llamadas perdidas. No puedes castigar a toda la familia. Mi nombre es Maya Collins. Tengo 36 años. Y en nuestro retiro familiar. Mi madre me quitó de las manos una camiseta azul marino a juego y dijo. Estas son para personas con familias de verdad. Mi hija de 9 años estaba a mi lado, sosteniendo la camiseta más pequeña que había elegido para ella. Había pasado la mañana preguntando cuándo nos tomaríamos la foto de grupo y si este año podría ponerse más cerca del frente. Mi hermana se rió desde el otro lado del comedor del albergue. Viniste sola, Maya. No hagas esto incómodo. Se refería a sin marido. Mi madre dobló ambas camisetas y las colocó detrás de ella, luego le dijo al fotógrafo. Queremos que la foto se vea uniforme. Miré a mi alrededor el almuerzo servido. Las bolsas de bienvenida y los parientes que llevaban camisetas cargadas a la cuenta del retiro que yo había financiado. También había estado cubriendo parte de la hipoteca de mi madre y el pago del vehículo deportivo utilitario de lujo de mi hermana. Esos arreglos habían comenzado como una ayuda temporal durante emergencias separadas. De alguna manera, años después, se habían convertido en una tradición familiar. Asentí. Entendido. Llevé a mi hija arriba, hicimos las maletas y nos fuimos a casa antes de que se tomara la foto. Esa noche, retiré mi tarjeta del saldo del albergue. Finalicé la transferencia de la hipoteca y detuve el pago del vehículo programado para el lunes. A medianoche, mi teléfono mostraba 86 llamadas perdidas. Nadie preguntó si mi hija estaba bien. Mi madre exigió que restableciera la transferencia de la hipoteca. Mi hermana escribió, no puedes castigar a toda la familia porque estás avergonzada. Entonces mi hija apareció en el pasillo con el diseño de la camiseta del retiro que había dibujado. Semanas antes. Mamá, susurró, solo nos invitaron porque tú pagabas. Esa pregunta me llevó a un plan financiero oculto y a la prueba de que el insulto en el albergue nunca había sido un accidente. Antes de contarles lo que encontré y lo que pasó después de que dejé de pagar. Díganme qué hora es donde están ahora y desde dónde están viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia porque lo que parecía una discusión por una camiseta era en realidad un sistema familiar construido sobre el silencio. Durante la primera hora de camino a casa, Harper observó los árboles de Wisconsin pasar sin pedir música. Usualmente elegía nuestra lista de reproducción antes de que yo saliera de un estacionamiento. Esa tarde, sostuvo su dibujo del retiro en su regazo mientras mi teléfono vibraba dentro de la consola. Cada vez que lo hacía, sus hombros se tensaban. En una parada de descanso, encontré mensajes de mi madre, Diane, mi hermana, Rachel. Y 6 parientes. Un primo dijo que el fotógrafo había esperado. Otro dijo que había arruinado el fin de semana. Rachel envió la fotografía de grupo terminada y colocó un emoji de risa sobre el borde vacío donde habríamos estado. Nadie usó el nombre de Harper. Esa ausencia importaba porque Harper se había esforzado mucho por pertenecer. Había ahorrado 8 de su asignación para la camiseta. Practicado sonreír sin mostrar el espacio entre sus dientes frontales y me preguntó 2 veces si la fotografía podría colgarse en el pasillo de Diane. Los adultos vieron a una niña ansiosa por estar a su lado y decidieron que su hogar arruinaría su simetría. ¿La abuela perderá su casa esta noche?, preguntó Harper. Su miedo mostraba cuánto había absorbido de años de emergencias familiares. No, la abuela tiene ingresos y ahorros. Yo estaba ayudando. Ayudar es diferente a ser responsable. Yo también necesitaba esa distinción. 4 años antes.
Mi padre tomó una licencia médica y Diane dijo que un pago de hipoteca omitido podría destruirlo todo. Acepté transferir 1.200 mensuales durante 6 meses. Mi padre volvió al trabajo antes de la sexta transferencia. El pago continuó durante 4 años. El vehículo de Rachel comenzó después de su divorcio. Ofrecí 800 al mes durante 6 meses mientras ella se estabilizaba. 30 meses después, tenía un ascenso, un novio con el que vivía y 2 vacaciones recientes. Pero yo seguía pagando. Cuando pregunté por una fecha de finalización, me acusó de medir el amor con una calculadora. El albergue siguió el mismo patrón. Quería que Harper conociera a sus primos, así que organicé el primer retiro. Pronto cubrí depósitos, habitaciones y déficits. Para el tercer año, los parientes esperaban a ver qué financiaría yo antes de contribuir. Lo había llamado generosidad. En ese coche aparcado, vi que había entrenado a todos, incluida Harper. Para que creyeran que yo era el plan de emergencia. En casa. Harper dobló el programa del retiro hasta que las fechas desaparecieron y lo tiró a la basura. Esa noche, Rachel envió a uno de sus hijos a mi puerta con una nota. Por favor, no te lleves nuestro coche. Necesitamos que la tía Maya deje de estar enojada. Envié al niño a casa con la seguridad de que los adultos resolverían el problema. Luego llamé a Rachel. No vuelvas a usar a un niño para cobrarme dinero. Están afectados por tu berrinche. Enviaste a uno de ellos después de reírte mientras Harper era excluida. No fue excluida. Simplemente no estaba en la foto oficial. Terminé la llamada. Segundos después, Diane envió un mensaje de texto. Tu hermana está llorando. ¿Es eso lo que querías? Harper había estado en silencio durante horas y nadie había preguntado por qué. Después de que se durmiera, hice una lista de todos los pagos familiares recurrentes. El total excedía mi hipoteca. Había pospuesto la reparación de nuestro baño con fugas mientras financiaba asientos de cuero con calefacción y reducía mis ahorros para la jubilación para que mis padres pudieran evitar cambiar su estilo de vida. Al final, escribí, la ayuda temporal requiere una fecha de finalización. Envié un correo electrónico a Diane, a mi padre y a Rachel. Consideraría una breve transición documentada. Pero nada se reanudaría sin una divulgación financiera completa. Solicité 5 años de gastos del retiro, el saldo del vehículo y el presupuesto familiar de mis padres. Diane respondió en 3 minutos. La familia no audita a la familia. A la mañana siguiente, Harper preguntó si todavía éramos una familia si nadie más estaba de acuerdo. Éramos una familia antes de ese retiro. Y lo éramos cuando nos fuimos. Ninguna camiseta decide eso. Ella asintió sin parecer convencida. No podía reparar esto con un discurso. Tendría que demostrar que la pertenencia no se podía comprar. Mi solicitud de registros cambió la discusión. Primero, me llamaron emocional. Una vez que pedí números, me llamaron peligrosa. Diane envió un resumen de 2 páginas con cifras redondeadas y sin extractos. Mi transferencia de hipoteca fue etiquetada como una brecha de jubilación temporal. Aunque ambos padres tenían ingresos. Los gastos del albergue aparecían como enriquecimiento familiar compartido con mi nombre ausente. De la columna de contribuyentes. Rachel recortó el historial de pagos del vehículo de su captura de pantalla. Respondí, registros completos para el viernes. Después de eso, mi decisión es final. El jueves, mi padre llamó. Robert Collins había pasado su matrimonio fingiendo que el silencio era neutralidad. En el albergue, miró al suelo mientras Diane tomaba las camisetas. Tu madre dice que nos estás humillando. Pregunté a dónde fue mi dinero. Esas no son la misma cosa. Entonces envía los registros. Hizo una pausa. Si lo hago, las cosas no volverán a la normalidad. La normalidad terminó cuando los viste decirle a Harper que no era lo suficientemente real para una foto. A la 1:14 de la mañana siguiente, llegó su correo electrónico.
Pediste la verdad. Adjunto estaba el libro de trabajo original, no el PDF limpio de Diane. Robert admitió que ella lo había creado 5 años antes y que él debería haberlo cuestionado entonces. 2 hojas de trabajo estaban ocultas. El programa de apoyo listaba cada transferencia y asignaba propósitos después del hecho. Preservación de la hipoteca, continuidad del vehículo, estabilidad de la reunión familiar. Protección de la reserva de educación. Mi dinero no solo había cubierto emergencias. Preservaba los ahorros de todos los demás mientras los míos absorbían sus costos. La segunda hoja, el plan de continuidad familiar. Proyectaba donaciones patrimoniales y depósitos para educación. Los 3 hijos de Rachel aparecían con contribuciones hasta los 18 años. Los hijos de 2 primos recibían cantidades menores. El nombre de Harper era el último. Contribución familiar proyectada, 0. Al lado, con las iniciales de Diane, había una nota. El hogar de Maya termina con ella. Dirigir los recursos compartidos hacia las ramas que continúan. Mis manos temblaron hasta que el cursor saltó por la pantalla. La hoja había sido creada semanas después de mi primer depósito para el albergue y 2 meses después de que comenzaran las transferencias de la hipoteca. Diane no había inventado su insulto en el retiro. Había puesto la creencia en una fórmula y la había mantenido durante años. Una cadena de correos electrónicos archivada lo empeoró. Diane escribió que mi ayuda protegía los fondos para los nietos que llevarían adelante a la familia. Rachel preguntó si yo podría objetar si descubría que Harper no tenía cuenta. Diane respondió. Maya eligió un hogar no convencional. No puede esperar que la tradición se reorganice a su alrededor. Robert respondió, no me gusta dejar a una niña fuera. Pero Diane entiende los números a largo plazo. Había reconocido el daño y se había rendido de todos modos. Leí hasta el amanecer. El archivo reorganizó cada recuerdo. Diane agradeciendo a Rachel por darnos una mesa completa después de que yo pagara la Navidad. Harper recibiendo una tarjeta de librería mientras los otros nietos recibían medallones familiares. Grabados. Diane pidiéndome que aumentara la ayuda para la hipoteca mientras financiaba sus cuentas de educación. Había confundido el acceso con la aceptación. Nos incluían en las mesas. Mi dinero las expandía, y luego trataban a Harper como una invitada cuando aparecía la cámara. Imprimí el libro de trabajo, los correos electrónicos y los registros bancarios. Guardé los originales bajo llave. Luego cambié cada cuenta vinculada y agregué un código de seguridad bancario. Diane llamó antes del desayuno. Tu padre violó mi privacidad. Tú llevabas un libro mayor de mi dinero. Las familias responsables planifican. No clasifican a una nieta como una rama muerta mientras le cobran a su madre por el futuro de todos. ¿Los demás? Argumentó que Harper heredaría de mí. Le recordé que todos los demás niños también heredarían de sus padres. Cuando le pedí que explicara lo de ramas que continúan, finalmente dijo. Sabías que tus elecciones eran diferentes. Esa fue su aproximación más cercana a la honestidad. Después, lloré en el suelo del baño donde Harper no podía verme. No estaba de luto por el dinero. Estaba de luto por los años pasados desempeñando utilidad para personas que habían decidido que la utilidad era mi único lugar. ¿Alguna vez has descubierto que la paz que protegías existía solo porque pagabas su precio? No exigiría una cuenta para Harper ni negociaría un lugar revisado en un plan construido sobre él. Desprecio. Daría a los adultos una breve oportunidad para asumir sus obligaciones. Y luego dejaría el sistema por completo. Me puse en contacto con cada persona por separado porque las conversaciones grupales permiten que la voz más alta reescriba los eventos. Primero, llamé a Robert. Le agradecí por el libro de trabajo, pero dije que la divulgación no borraba la participación. Pensé que tu madre se ablandaría a medida que Harper creciera, dijo. Esperaste que el tiempo hiciera el trabajo que te negaste a hacer.
Ofrecí una transferencia final de hipoteca que cubría 3 semanas pagadas directamente al prestamista. Si ambos padres firmaban la fecha en que terminaba mi apoyo. No requería disculpas, solo un punto final. Robert lo llamó justo. Diane cogió el teléfono. No firmaremos un contrato con nuestra hija. Entonces no hay pago de transición. Si tocamos los ahorros de jubilación, será por tu culpa. Es el resultado de su presupuesto. A continuación, le ofrecía a Rachel 3 pagos directos del vehículo si firmaba una fecha de finalización y confirmaba que ningún niño volvería a traer otra solicitud. ¿Quieres una confesión? Quiero una fecha de finalización. Estás controlando a todos porque mamá dijo la verdad. ¿Qué verdad? Harper no tiene el tipo de familia que tienen mis hijos. Tuvo tiempo para elegir esas palabras. Luego me acusó de enseñarle a Harper que el dinero importaba más que el amor. No, tú le enseñaste que mi dinero importaba más que su pertenencia. Rachel afirmó que sus hijos perderían el transporte. Le recordé que poseía un sedán pagado de su divorcio. Lo llamó poco fiable, aunque yo había pagado su mantenimiento reciente. Tienes opciones. ¿Prefieres las mías? Su novio Darren llamó más tarde. Sabía que una vez ayudé con el vehículo, pero creía que había terminado el año anterior. Rachel le había dicho que los pagos provenían de una inversión. Me pidió que reemplazara el dinero y me dijo que no te llamara, dijo. Me beneficié. Debería haber preguntado. Fue el primer reconocimiento sin excusa. Rechacé su oferta de pagarme. Necesitaba juzgar su relación, no rescatar mi orgullo. El chat grupal se volvió vicioso. Diane dijo que amenazaba la casa familiar. Rachel afirmó que sus hijos estaban siendo castigados. Una tía escribió que Harper cargaría con la culpa si mis padres se mudaban. Guardé capturas de pantalla sin responder. Amaba a los hijos de Rachel, así que la culpa todavía llegaba. Luego separé la incomodidad del peligro. Tenían un sedán seguro, padres que trabajaban y el apoyo de su padre. Mis padres tenían ingresos, fondos de jubilación y un considerable capital inmobiliario. Ningún niño enfrentaba el abandono. Ningún adulto enfrentaba la falta de vivienda inmediata. Se enfrentaban a cambios que habían usado mi dinero para evitar. Aún así, me senté con el dedo sobre la pantalla de pago durante casi un minuto. Poner fin al apoyo se sentía como traicionar cada promesa que había hecho durante sus emergencias. Luego recordé que cada promesa había incluido un límite que ellos borraron silenciosamente. Mantener un límite no era romper mi palabra. Era restaurar la parte de mi palabra que habían ignorado. Esa noche, Harper encontró la fotografía del retiro en mi escritorio. Alguien la había enviado con, mira lo que tu orgullo te hizo perder. Si creen que no somos reales, ¿por qué nos quieren en la reunión? Diane había exigido que todos se reunieran el sábado para que yo pudiera restaurar los arreglos. Familiares. Quieren que los pagos vuelvan, dije. ¿Puedo pedir una cosa? Mi instinto fue no. No la usaría como evidencia ni la haría defender su existencia. No quiero defenderla, dijo. Quiero que respondan. Acordamos que podría entrar durante 10 minutos, hacer una pregunta y salir con mi amiga Elena. Podría cambiar de opinión en cualquier momento. Nadie podría interrogarla, tocarla o seguirla. Antes de acostarse, Harper escribió en una tarjeta y la colocó boca abajo. No la leí. Preparé carpetas que contenían transferencias, el plan oculto, correos electrónicos, ofertas de transición y límites permanentes. Por una vez, no me estaba preparando para persuadirlos de que merecía amabilidad. Estaba documentando el fin de su acceso. El comedor de mis padres se veía como todas las festividades que había financiado. Café y pasteles cubrían la mesa de roble. Y la fotografía del retiro estaba en un marco de plata en su centro. Como si la supervivencia de la familia sin nosotras fuera una prueba. Rachel se sentó junto a Darren. Robert estaba cerca de la ventana.
Diane había invitado a 2 tías y a mi tío como testigos. Cuando Harper entró, todos dejaron de hablar. Diane se acercó a ella. «Ven a sentarte con la abuela». Me interpuse entre ellas. «Tiene 10 minutos». Nadie la interroga ni le pide nada. Harper colocó su tarjeta sobre una autorización de pago automático que Diane había impreso para mí. «Si mamá y yo no somos una familia real, ¿por qué nuestro dinero tiene que mantener unida a su familia?». Nadie respondió. Diane abrió la boca, pero Harper levantó una mano. Esa era mi única pregunta. Salió sin esperar permiso. Elena la encontró en el estudio y se fueron. Harper no había pedido ser aceptada. Les había obligado a escuchar la contradicción debajo de su comodidad. Diane comenzó a llorar. ¿Cómo pudiste hacer que una niña dijera eso? Yo no lo escribí. Rachel dijo que cada pensamiento en la cabeza de Harper provenía de mí. Coloqué el libro de trabajo sobre la mesa. Entonces explica cómo tus palabras entraron en un plan financiero cuando ella tenía 4 años. Diane lo apartó. Esta reunión es para prevenir una crisis. Es para poner fin a una. Distribuí las carpetas. Mi tía llegó a ramas que continúan y miró a Diane. Mi tío preguntó si Rachel sabía que era una planificación patrimonial privada protegida por las transferencias de Maya. Mostré el flujo del dinero. Mientras yo pagaba 1.200 mensuales para la hipoteca. Mis padres aumentaban los depósitos para la educación de otros nietos. Era legal. Pero habían suplicado dificultades, usado mi apoyo para liberar su efectivo. Y luego dirigido ese efectivo hacia los niños que consideraban legítimos. Diane repitió que Harper heredaría de mí. Mi tío preguntó por qué los hijos de Rachel, que también tenían padres, recibían tanto herencias como contribuciones familiares. Sus hogares continúan la línea familiar, respondió Diane. Ahí estaba, sin un albergue, una camiseta o una excusa emocional. Rachel me acusó de torcer los números porque mis elecciones tenían consecuencias. Darren se volvió hacia ella. ¿Sabías que Harper estaba listada con 0? Rachel vaciló. Él apartó su silla. Mi tío la presionó para que respondiera. Rachel finalmente admitió que lo sabía. Y luego dijo que sus hijos merecían más porque venían de un hogar completo. Darren la miró como si la estuviera conociendo por primera vez. Y cuando ese hogar completo necesitó un coche, dije, enviaste la factura al mío. Rachel advirtió que Harper crecería sabiendo que yo había roto la familia extendida por una fotografía. Crecerá sabiendo que impedí que los adultos cobraran entrada a su propia familia. Robert se sentó. Sabía que estaba mal. Me opuse una vez, y luego dejé que continuara. Diane lo fulminó con la mirada. No finjas remordimiento porque ella controla el dinero. Por eso estamos aquí. Él dijo, dejamos que el dinero de Maya importara más que Maya. No reparó su fracaso, pero rompió el muro que protegía la versión de los hechos de Diane. Abrí mi última carpeta. El saldo del albergue va para los adultos que se quedaron. El apoyo para la hipoteca y el vehículo termina permanentemente. Ambas ofertas de transición expiran esta noche porque ninguna fue aceptada. Por escrito. Diane me empujó la autorización. Firma por 3 meses. Podemos discutir los sentimientos después de que la casa esté segura. Rompí el formulario en blanco una vez y coloqué ambas piezas junto a la fotografía. Rachel se levantó. Eres vengativa. Siéntate, dijo Darren. Continué. Nadie contacta a Harper sin permiso. Nadie usa a un niño para llevar mensajes o solicitar dinero. Ninguna fotografía de ella será utilizada para publicitar una reconciliación. El contacto futuro requiere una disculpa que nombre lo que sucedió. Lamento que te sintieras herida, ¿no es suficiente? Una tía me acusó de dividir a todos.
Le entregué la captura de pantalla del chat grupal donde escribió que Harper sería responsable si Diane perdía la casa. Ustedes metieron a una niña de 9 años en la hipoteca antes de que yo la trajera aquí. Ella bajó la mirada. Rachel le dijo a Darren que tendría que cubrir el vehículo. Él respondió que ella había afirmado que estaba pagado con su acuerdo de divorcio. Mentiste sobre tu deuda y el dinero de Maya. Rachel se volvió hacia Diane. Pero Diane estaba discutiendo con Robert sobre la venta de inversiones. Las personas que habían actuado como un solo muro comenzaron a pelear sobre quién absorbería el costo. La habitación se fracturó por todas las líneas que mis pagos habían ocultado. Mi uncle se levantó. No asistiría a otro retiro hasta que se reconociera la exclusión. Una tía lo siguió. La otra volteó la fotografía enmarcada. «Estás disfrutando esto», susurró Diane. «Estoy aliviada de que no puedas esconderte detrás de mi generosidad. Eso no es lo mismo que disfrutar de tu miedo. ¿Te has vuelto fría?» No, me volví clara. Coloqué las 2 camisetas que Diane había enviado esa mañana sobre la mesa. Enviarlas después de perder los pagos fue su intento de renombrar la exclusión como un malentendido. No queremos un lugar en una foto que nos exija financiar el marco. Afuera, Harper esperaba con Elena. No preguntó si se disculparon. ¿Firmaste? No. Soltó un suspiro. Mientras nos alejábamos, mi teléfono comenzó a vibrar. Lo apagué porque su pánico ya no superaba nuestra paz. Durante 2 días, todos asumieron que la culpa me haría dar marcha atrás. El lunes, los pagos faltantes se hicieron reales. El albergue dividió su saldo impago entre las habitaciones ocupadas. Nadie perdió un servicio. Los adultos simplemente recibieron facturas por el fin de semana que esperaban que yo terminara de financiar. Varios parientes se volvieron más silenciosos cuando se cargaron sus propias tarjetas. Rachel había rechazado la transición. Después de 2 pagos atrasados del vehículo, le pidió a Darren que absorbiera el préstamo. Para entonces, él había revisado las finanzas que ella ocultaba. Casi 20.000 en deudas de tarjetas de crédito y un estilo de vida apoyado por mi pago mensual. Darren se mudó en 3 semanas. Se fue porque Rachel mintió sobre su deuda, mi dinero y por qué esperaba que él lo reemplazara. Su boda fue cancelada. Rachel vendió el vehículo antes de la recuperación, apenas cubriendo el préstamo. Y luego volvió al sedán pagado que había llamado inseguro. Un mecánico confirmó que solo necesitaba mantenimiento de rutina. Sin que Darren compartiera el alquiler. Rachel dejó el gran adosado cuando terminó el contrato de arrendamiento y se mudó a 12 minutos de distancia. Sus hijos mantuvieron sus comidas escolares y sus relaciones. Rachel aumentó las horas de trabajo. Su padre ajustó las recogidas y un programa asequible reemplazó varias actividades caras. Los adultos se reorganizaron. Los niños permanecieron protegidos. Rachel le dijo a sus parientes que yo destruí su compromiso y su hogar. Darren la corrigió una vez en el chat grupal. Maya terminó un pago de coche. Yo terminé una relación porque Rachel mintió sobre nuestras finanzas. Luego se fue. Eso le costó a Rachel más que dinero. Siempre había controlado la historia familiar hablando primero. Ahora había fechas, registros y un testigo sin razón para defenderme. Cuando publicó la fotografía del retiro con una leyenda sobre la traición, un primo comentó: ¿No pagó Mía por esto? Rachel lo borró, pero no antes de que las capturas de pantalla se difundieran. Las consecuencias de Diane tardaron más. Un asesor financiero demostró que sin mis 14.400 anuales, mis padres podrían mantener su casa de 4 dormitorios solo a través de retiros de jubilación más cuantiosos o una refinanciación inasequible. La propiedad tenía impuestos altos y más espacio del que necesitaban. También servía como prueba de Diane de que era la matriarca de la familia. El asesor recomendó reducir el tamaño. Robert estuvo de acuerdo. Diane se negó.
Durante 6 semanas, pelearon por la verdad que mi transferencia había retrasado. Su plan de jubilación protegía las apariencias, no la estabilidad. Robert separó sus ingresos y se negó a permitir que Diane prometiera más dinero familiar sin su consentimiento. Ella lo llamó traición. Él lo llamó un límite que debería haber establecido años antes. Su alianza se rompió. Robert se mudó a un apartamento amueblado mientras la casa estaba en venta porque Diane cancelaba repetidamente las visitas sin que su parte ingresara en su cuenta conjunta. No podía retrasarlo. La casa se vendió 4 meses después del retiro. Tenían suficiente capital para evitar la pobreza, pero después de separarse legalmente, cada uno se mudó modestamente. Robert compró un condominio de un dormitorio. Diane alquiló un pequeño adosado. No perdió la vivienda. Perdió la casa que usaba para definir la respetabilidad. El retiro anual terminó. Mi tío se negó a otro mientras el plan de continuidad permaneciera sin abordar. 2 primos solicitaron registros de gastos antiguos y se enteraron de que yo había financiado mucho. Más de lo que nadie sabía. Diane había llamado a mis pagos el fondo familiar, permitiendo que otros asumieran que ella y Robert lo proporcionaban. 3 parientes se disculparon específicamente por repetir sus afirmaciones. Atacarme por la factura del albergue o desestimar la exclusión de Harper. Acepté sus palabras sin restaurar la cercanía instantánea. Otros me culparon por exponer asuntos privados. Querían permiso para juzgar mi límite sin ver los hechos detrás de él. Diane había construido una identidad pública en torno a almuerzos benéficos y unidad familiar. Se retiró de presidir una recaudación de fondos comunitaria después de que 2 parientes cuestionaran por qué se había atribuido el mérito de los retiros que yo financié. Nunca contacté al comité. Su propia historia se derrumbó bajo la documentación. Su primera carta a Harper comenzaba: lamento que hayas malinterpretado una conversación difícil entre adultos. Harper la devolvió. Cree que lo escuché mal. La guardé en la carpeta de pruebas. La edad no daba derecho a nadie al perdón y el papel de carta no creaba sinceridad. La carta separada de Robert decía: sabía que estaba mal. Me quedé callado porque el desacuerdo costaba comodidad. Tú no causaste la venta de la casa. Los adultos construyeron promesas en torno a un dinero que nunca fue nuestro. Harper escribió debajo: no estoy lista para verte, pero respondiste la pregunta. Envié su respuesta sin cambios. Rachel nunca se disculpó. Envió una demanda de un abogado afirmando que había prometido pagar hasta que terminara el préstamo. ¿Del vehículo? Mi abogado respondió con mensajes que probaban un acuerdo de 6 meses seguido de 2 años. Voluntarios. La demanda desapareció, dejando a Rachel con su factura legal. No demandé a nadie. No busqué ningún reembolso y dejé intactas las cuentas de educación de los otros niños. La venganza no requería recuperar los regalos. Cada adulto simplemente tenía que vivir dentro de la verdad de sus ingresos. Elecciones y relaciones. En casa, restauré mi contribución para la jubilación. Reparé nuestro baño y abrí una cuenta de educación y oportunidades para Harper con menos de la mitad de lo que antes enviaba. También comencé terapia porque detener los pagos no detuvo el instinto detrás de ellos. Cuando expresé culpa por la casa vendida, mi terapeuta preguntó: ¿Diane perdió una vivienda o la vivienda que prefería? Escribí esa distinción en mi cuaderno. Las 86 llamadas perdidas se convirtieron en 12, luego en 3, y luego en ninguna. El silencio una vez se sintió como abandono. Ahora le daba a Harper espacio para reír sin escuchar a los adultos debatir cuánto debería costar mi amor. 6 meses después, Diane envió una segunda carta. Traté a tu familia como menos real mientras dependía de tu madre para preservar la mía. Convertí esa creencia en un plan y esperaba que el dinero me protegiera de su crueldad. Mi casa. Mi retiro y mi reputación cambiaron porque me negué a cambiar. Harper guardó la carta, pero no solicitó ninguna visita.
La responsabilidad había aparecido. El perdón seguía siendo su decisión. Un año después del retiro, la escuela de Harper asignó La forma del hogar. Un proyecto sobre personas y lugares que creaban seguridad. No usó la foto del retiro. Fotografió nuestro baño reparado porque elegimos los azulejos juntas. Incluyó la olla de sopa de la noche en que volvimos a casa y dibujó a Elena esperando durante la reunión familiar. En el centro, colocó nuestra mesa de cocina con 2 sillas apartadas. Su leyenda decía, una familia pequeña no es una familia incompleta. Durante su presentación, Harper dijo que las familias podían construirse a través del nacimiento. La elección, la confianza o el cuidado constante, y que ninguna forma hacía a otra menos real. Sus compañeros de clase hicieron preguntas ordinarias sobre las fotografías. Regresó a su asiento sin aplausos, y yo estaba agradecida. Ya no tenía que representar el dolor para que los adultos aprendieran. Robert respetó él todavía no durante 5 meses antes de que Harper permitiera un almuerzo. Supervisado. Llegó sin regalos. Pensé que quedarme callado mantenía la paz, le dijo. Solo me mantenía a mí cómodo. Harper le preguntó si todavía creía que la familia requería una madre y un padre. Dijo que no y admitió la vergüenza de que se necesitaran consecuencias antes de que desafiara una idea que sabía que estaba equivocada. Ella permitió otro almuerzo semanas después. La confianza regresó en cucharaditas. Diane no recibió el mismo acceso. Mensajes posteriores mezclaban responsabilidad con excusas sobre su generación y la pérdida de la casa. El contexto podía explicar una creencia. Pero no podía desviar la simpatía hacia la persona que causó el daño. Rachel permaneció fuera de nuestras vidas. La casa más pequeña, el coche más viejo y la boda cancelada no la hicieron más amable. Las consecuencias la revelaron. No la transformaron. Seguía diciendo, elegí el dinero por encima de la familia. Tenía parte de razón. Elegí dejar de confundir los pagos con el amor. Elegí el valor de Harper por encima de la comodidad de Rachel y nuestro futuro por encima de una unidad escenificada para una fotografía. Ese verano, usé parte del antiguo presupuesto del retiro para alquilar 3 cabañas junto a un pequeño lago. Invité a Elena, a 2 primas que se habían disculpado, a sus familias y a Robert por una tarde. Cada hogar pagó su parte. No había camisetas obligatorias ni posiciones asignadas. En la segunda mañana, Harper extendió marcadores de tela y camisetas lisas sobre una mesa de picnic. Su única regla era que cada uno dibujara lo que quisiera. Robert dibujó un pino torcido y esperó. Harper añadió ramas plateadas. La mía mostraba 2 sillas bajo una luz de cocina. Harper dibujó diferentes casas unidas por un camino de puntos y escribió: La gente puede pertenecer sin ser igual. Esa tarde, alguien sugirió una fotografía. La gente se acercó al muelle sin ser organizada por hogar. Harper se paró a mi lado, luego invitó a Robert a la fila de atrás. Fue su elección, y él entendió el privilegio. Un perro cruzó el encuadre mientras el temporizador destellaba. 2 niños miraron hacia otro lado. Elena se rió y la mitad del lago desapareció de la foto. Se convirtió en mi favorita, no porque demostrara que habíamos reemplazado a alguien, sino porque nada en ella había sido comprado como permiso. Más tarde, Harper y yo nos sentamos al final del muelle. ¿Te arrepientes de haber pagado todas esas facturas? Recordé cada sí dado porque un no parecía arriesgar nuestro lugar. Me arrepiento de lo que estaba tratando de comprar, dije. No me arrepiento de aprender que nunca necesitamos comprarlo. Al otro lado del agua, Robert limpiaba la mesa sin que se lo pidieran. Elena guardaba las sobras. Nadie esperaba que yo resolviera una emergencia. Durante años, creí que mi familia necesitaba mi dinero y yo necesitaba su aceptación. Ambas creencias sostenían el mismo sistema. Cuando cancelé los pagos, pensé que estaba quitando algo. Estaba devolviendo sus responsabilidades y reclamando las mías.
Diane perdió la casa que usaba para definir el éxito. Rachel perdió un vehículo. Una relación y la identidad que financió con la confianza de otras personas. Robert perdió la protección del silencio y reconstruyó la conexión a través de la acción. Esas consecuencias no fueron accidentes que yo causé. Fueron costos que mi dinero había pospuesto. Harper y yo no nos convertimos en una familia real cuando los parientes se disculparon o cuando se tomó una nueva fotografía. Siempre lo habíamos sido. Simplemente dejé de pagarle a la gente para que fingiera estar de acuerdo. Si tus parientes más cercanos te ofrecieran pertenencias solo mientras financias su comodidad, ¿seguirías pagando por la paz o construirías una paz que nunca te enviara una factura? Esperamos que la historia ficticia haya sido entretenida y significativa. Fue creada únicamente con fines de narración dramática y educativos. Esperamos que te recuerde que no toda pérdida merece ser llorada para siempre. Algunas pérdidas se convierten en bendiciones una vez que te das cuenta de lo que te evitan repetir.